Ya hablamos de las personas que son jurídicamente inocentes, es decir, las personas que están procesadas, que todavía no han sido declaradas culpables por un juicio, en un juicio, perdón, o por un tribunal o por un jurado. Es decir, al día de hoy son inocentes. Ese primer grupo, esas causas deberían ser revisadas y esas personas, en la mayoría de los casos, deberían ser enviadas a sus casas a que esperen en libertad del juicio, que debería ser la regla que se cumplirá siempre. El segundo grupo es el de las personas que están en términos de libertad condicional, de libertad asistida y con salidas transitorias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es condenada a una pena, supongamos de 9 años de prisión, a la mitad de la condena, si cumple determinados requisitos, puede acceder a salidas transitorias. ¿Qué es una salida transitoria? Es, como su nombre lo indica, una salida que no es definitiva, puede ser una vez cada 15 días, puede ser un fin de semana, puede ser simplemente para estar en la casa y nada menos, para estar en la casa con la familia, puede ser también, puede estar vinculada a un régimen de lo que se llama de semilibertad, para que la persona trabaje, ¿no? Una persona que consigue un contrato de trabajo y que es aprobado por el juez o la jueza de ejecución, cumple con sus tareas laborales y vuelve a la unidad penitenciaria. En el ámbito federal, por ejemplo, había, antes de que se decretara la cuarentena obligatoria o el aislamiento social preventivo obligatorio, unas 300 personas con salidas transitorias, 300 sobre 14.000, es decir, un número ínfimo. Pero para esas personas, para las personas que tenían salidas transitorias, era casi la diferencia entre estar vivos o no, porque significaba justamente poder aspirar, cumplir con ese deseo de salir, aunque sea unas horas, un día, dos días por semana, o cada 15 días, o el tiempo que lo determinara el juez o la jueza, y volver a la unidad penitenciaria. ¿Qué hicieron los jueces de ejecución nacionales? Suspendieron las salidas transitorias. En vez de que esas personas se quedaran en sus casas durante el tiempo que todos el resto de las personas estamos obligados a quedarnos en sus casas, las condenaron a quedarse en la cárcel. Entonces, el planteo, la exigencia que hacemos es que esas personas cumplan con su periodo de salidas transitorias o de régimen de semilibertad, quedándose en sus casas y no en la cárcel. El segundo grupo es el de los que tienen están en términos de libertad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Recién dijimos que una persona cuando es condenada, a mitad de la condena puede pedir salidas transitorias si cumple ciertos requisitos. Bien, a los 2/3 de la condena, decíamos una condena de 9 años, los 2/3 sería a los 6 años, puede pedir la libertad condicional. Y para eso también tiene que cumplir determinados requisitos de conducta, de calificaciones, tener un domicilio donde vivir y cumplir ciertas reglas de conducta. Por eso se llama libertad condicional, no es la libertad definitiva, es el modo de cumplir su condena, pero en lugar de estar preso o presa, en libertad condicional. Y repito, cumpliendo reglas de conducta que le imponen su juez o su jueza de ejecución. Yo no tengo el dato exacto en números, pero tengo casos incluso que llevo directamente como abogada, y hay muchísimos similares, de personas que están pasadas de su término de libertad condicional. En el ejemplo que acabo de dar, una persona que tiene una condena de 9 años, supongamos que ya lleva 7 años, 8 años preso o presa y no le dan la libertad condicional. Y no porque no cumplan los requisitos, sino porque esos requisitos se van estirando y se le van sumando otros en una especie de... se le fijan objetivos de cumplimiento imposible, como si en realidad, y eso es lo que sucede, el objetivo del servicio penitenciario y de una parte importante de la justicia de ejecución fuera lo que los propios presos y presas llaman pagar todo, salir cumplido, es decir, violando lo que es nuestra ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la 24660, que justamente establece que las personas que son condenadas tienen derecho a algo muy concreto, que es lo que se llama el régimen de la progresividad. El régimen de la progresividad quiere decir que si uno hace determinadas cosas, va cumpliendo objetivos progresivamente, va haciendo cosas que le van exigiendo trabajar, estudiar, comillas, portarse bien, etc. Y digo comillas porque el portarse bien dentro de la cárcel no es un dato demasiado objetivo, sino que muchas veces está sometido a la arbitrariedad de la fuerza de seguridad, que es el servicio penitenciario.
Pero aún las personas que cumplen con esos requisitos se le exigen otros que ni siquiera son legales. Por ejemplo, la manifestación de arrepentimiento, que no es una exigencia legal. La persona tiene que cumplir con el tiempo de pena que se le ha indicado, tiene que cumplir con los objetivos del tratamiento penitenciario, y la exigencia de reconocer su arrepentimiento, incluso muchas veces ni siquiera se le cree a la persona que manifiesta que está arrepentida de lo que hizo o de lo que el daño que produjo. Entonces no hay manera de demostrar ese arrepentimiento, no hay parámetro objetivo para poder demostrar ese arrepentimiento, y las personas no se van cuando tendrían derecho a hacerlo, por ejemplo con la libertad condicional, sino cumplidas. Bueno, en este contexto de pandemia, de crisis, de sobrepoblación penitenciaria y de hacinamiento y de falta de condiciones mínimas para que se evite el contagio al interior de las unidades, las personas que están en términos de libertad condicional también deberían ser enviadas a su casa. Entonces tenemos las que tienen salidas transitorias, o sea, están a mitad de condena. Las que están en términos de libertad condicional están a los 2/3 de la condena. Y tenemos otro grupo que son los que están en términos de libertad asistida, que son los que por algún motivo no han tenido libertad condicional, le faltan solamente 6 meses para cumplir su condena. En el ámbito federal, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esos 6 meses pueden ser con respecto al término de la libertad condicional, no al cumplimiento final de la condena, pero le faltan solo 6 meses. Bueno, esas personas también deberían irse a su casa a cumplir esos últimos 6 meses en libertad y no en la cárcel, para que el quédate en casa también alcance a estas personas que, insisto, son las que ya están en términos de acceder a esos derechos: libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias.